Hola, buenas tardes. Dios les bendiga. Aquí estoy nuevamente. Ya, para la gloria de Dios voy a hacer un pequeño, ¿verdad? Una pequeña oración para que sea el Señor, ¿verdad? Yo ya la hice, pero para que el Señor sea, ¿verdad? Pues ayudándome para la gloria de su nombre. Amoroso Padre Celestial, en el nombre precioso de Jesús, Padre mío, en esta hora, Padre, yo vengo a ti, Padre amado, reconociendo que soy polvo, Padre, reconociendo que yo necesito de ti, Señor, que si tú no me ayudas, yo nada puedo hacer, Padre mío. En esta hora, Padre bendito, te pido que tome el control de mis pensamientos, de mis emociones, Señor, Padre amado, de lo que yo creo, Padre. Padre amado, que no va conforme a tu verdad, Sahama, Hima, Leje, Neje, Abasella, Padre. Oh, Sahama, Kema, Seje, Teje, Leje, Abashata, Yama, Kema, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Dios mío, bendito. En esta hora yo te pido que tu nombre sea glorificado, Señor, para la gloria de tu nombre, en el nombre precioso de tu Hijo amado, Señor. Amén, amén. Bueno, antes que nada, yo quiero compartir esta palabra de parte de Dios, ¿verdad? Para la gloria de su nombre, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos, ¿verdad? En un momento, lema, saja, mahima, leje, neje, abasaya, Padre. Que necesitamos buscar sí o sí de Dios. Pero no lo haga usted de buscar a Dios por miedo. Busque usted a Dios por quién es Él. Padre. Él es un Dios de amor. Él es un Dios de misericordia. Que quiere, ¿verdad? Salvarlo. Él dice su palabra, ¿verdad? Que Él es paciente para con todos nosotros. Él es grande en misericordia. Él quiere, ¿verdad? Perdonarnos. Él nos pone, verá, en nuestras manos, Sahamahima, Padre. Verá, la vida o la muerte. Pero Dios no obliga a nadie. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros le seamos fiel a Él. Los tiempos son malos, ¿verdad? Y el único que tiene el poder, la autoridad, la potestad, el imperio, para poder guardar, salvar su alma, su vida, no solo en esta Saha, Mahima, Sama, sino también en el venidero, es Jehová de los ejércitos, a través de nuestro, el Enema, Sama, Padre, a través de nuestro Señor Jesucristo, y la guianza de su Santo Espíritu. Padre, Hijo, Espíritu Santo, el único Dios verdadero, un solo Dios, Saha, Mahima, ¿verdad? Y hoy quiero compartir esta palabra para todo aquel que no conoce de Dios, para todo aquel que no sabe ni los tiempos que está. Dice la palabra, verá, voy a leer en Oseas 14, y la palabra se lee en el nombre poderoso de Jesús, y dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Hay situaciones que nosotros pasamos no porque Dios quiera, sino porque nosotros hemos abandonado la palabra de Dios, hemos abandonado sus mandamientos, la obediencia a Él. Tenemos que guardarlo, su palabra, porque al hacerlo nosotros le estamos demostrando que verdaderamente le amamos, Taja y Llama, Sama, Padre, ¿verdad? Y como dice aquí, llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no
montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, Dios es nuestro, Sejataya, Malaba, Sheketa. Padre bendito, Dios Emaitai, Dios es nuestro, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. La palabra de Dios dice que nosotros demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y por esa gracia, Emaitai, Neleva Shama, es que estoy aquí. Porque Él tuvo misericordia de mí. Yo era una mujer, ¿verdad? Pecadora, una mujer que no tal vez no mataba, o sea, terrenalmente pensando, ¿verdad? No hacía yo eso, pero yo era una mujer, ¿verdad? Pecadora que no conocía del Señor y andaba en las manifestaciones de la obra de la carne, como dicen Gálatas, ¿verdad? ¿Cuáles eran esas? La ira, el enojo, los celos, los pleitos, las contiendas, las divisiones. Hasta que yo vine, el Señor me trajo, ¿verdad? A su luz admirable, pero puse de mi parte también, porque el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos. Él quiere que nosotros hagamos su voluntad, pero Él no nos va a obligar. Ay, ya, bueno, gracias a Dios no se cortó. Bueno, yo manifestaba eso, ¿verdad? Y gracias a Dios que tuvo misericordia de mí y llegó a mi vida. Llegó de una manera donde tal vez parezca disco rayado, pero lo tengo que decir porque fue de la manera que a mí el Señor me trajo. Yo estaba enferma. El Señor, ¿verdad? Cuando Él llega a mi vida, yo sufría de ansiedad, de ataques de pánico. No podía respirar. A cada rato iba al hospital, a la emergencia. La gloria del Señor, que unos vecinos nos hablaron de Dios, ¿verdad? Y nos invitaron a la iglesia donde ellos se congregaban. Yo recuerdo que yo fui molesta, ¿verdad? La gloria sea del Señor, Sahama, Hima, Leva, Sama. Pero su gracia, su misericordia, su amor tan grande por mí, Abasenele, vaya, Basama. Samaya, Padre, Sakataya Basama, Padre. Como Él en su misericordia, Él fue paciente para conmigo. Y gracias a esa gracia, a esa paciencia que Él tuvo conmigo, de que, ¿verdad? Yo estuve yendo. Y yo escuchaba que ellos decían que si querías aceptar a Cristo, y yo en mi corazón, yo sí quería ir, pero me daba vergüenza porque yo decía que todas las personas que estaban ahí, ¿verdad? Me iban a estar viendo, pero esas eran mentiras del diablo. Que el Señor lo reprenda en el nombre poderoso de Jesús. Y hasta que yo tuve una experiencia muy preciosa. Estuve yendo, los primeros días yo iba enojada, ya no quería regresar, se me había hecho aburrida la prédica. Era una mujer perdida totalmente en el mundo. Gracias al Señor que Padre, que puso sus ojos sobre mí y tuvo misericordia de mí. Y no fue por mis obras, fue por el sacrificio de Cristo, los méritos de Cristo, de mi Señor, de la persona más importante, a la cual yo admiro, Rama y Sakaya Basama, Padre. Porque si usted se pone a meditar, o sea, no hay nadie que pueda salvarlo. No hay nadie. No hay ningún otro nombre en esta tierra. El único nombre es Jesús. Dios, Jehová Dios del cielo, lema, sahamahima, lejeneje, abashete, que tu katakatama, shete le batalla, basakatarama, jamakama, samahima. Oh Santo,
Nuestro Dios es un Dios celoso que nos anhela celosamente. Porque Él es el único que tiene el poder para librarnos. Y la experiencia tan bonita que yo tuve, gracias Espíritu Santo, fue de que yo iba a esa iglesia y yo no pasaba porque me daba pena, ¿verdad? Hasta que un día yo escuché, y lo digo y seguiré diciendo todos los días porque ese es mi testimonio. Eso glorifica a Cristo, porque yo no lo conocía. Y yo recuerdo que estaba en esa iglesia cantando una alabanza. No recuerdo la alabanza, pero sí me acuerdo que yo escuché aquí, o sea, en mis pensamientos vino palabra de Jehová. Ahora yo sé que es palabra de Jehová. El Espíritu Santo me habló, pero yo en ese entonces no entendía, yo no sabía. Lo que sí es que empecé a llorar y yo escuché dentro de mí, Ilema Shaha Mahima, Padre. Emaitai, Nelekuneke, Abashetene Maitai, Padre bendito, Rey, Amai, Sahama, Sama, Padre. Que yo entregara mi vida a Cristo, que yo le entregara mi corazón. Eso fue lo que yo escuché, que entregara mi corazón, ¿verdad? Porque si yo salía de esa iglesia ese día, iba a ser la última vez que yo iba a tener la oportunidad de recibirlo. Yo recuerdo que escuché que yo volteé hacia atrás, que había una puerta, ¿verdad? De esa iglesia. Yo volteé, vi el sol. Y escuché que me decía que esta era mi oportunidad. Bueno, en ese momento era mi oportunidad, la última. Porque saliendo de esa iglesia yo ya no iba a tener más oportunidad. Amai, Sahaba, Sama, Padre. Y yo pude ver, no entendía en ese entonces, ahora entiendo. Pude ver como una nube transparente me envolvió. Y ese era el Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo sea una nube, o sea, algo. Él es una persona. Pero en ese momento me envolvió en su gloria, en su presencia. Y Samay, aquí va, Padre, Abasama. Ay, Señor, ayúdame. Y yo pude ver cómo el Espíritu Santo de Dios, o sea, ahora ya sé que es el Espíritu Santo de Dios. En ese entonces yo no entendía nada, no sabía nada. Cómo me tomó de la mano de donde yo estaba esa banca. Y yo recuerdo que me decía, date prisa. Y yo sentía como que en el mundo espiritual, ahora sé que en el mundo espiritual yo iba corriendo. Y como Él me sustentó de mi mano derecha y me llevó hacia donde estaba el pasto, porque yo no sabía ni cómo recibir a Cristo, nada de eso, no lo sabía. Pero llegué ahí y yo sentí la presencia de Dios tan fuerte que yo empecé a llorar, espanté al pastor, ¿verdad? Y yo recuerdo que hasta él lloraba porque, o sea, era una presencia que se podía sentir, la presencia de Dios. Si usted deja que Dios ministre su corazón, Dios es real. Dice su palabra, ¿verdad? Que Dios es espíritu. Y Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces nosotros no podemos poner nuestra fe en una imagen, porque eso es abominación delante de Dios. Como le seguía leyendo aquí, ¿verdad? ¿De qué dice? Fíjense lo que dice el Señor, ¿verdad? Estamos en Oseas 14:3. Voy a seguir. Dice, no nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros. O sea, ¿por qué? Porque el hombre los hace. Si usted se pone a meditar, es como cuando usted le compra un juguete a su niño.
O sea, y usted sabe que es mentira. Cuando el niño se pone a hablar o a jugar con el juguetito, usted sabe que está jugando. Es lo mismo que pasa cuando uno pone sus ojos en imágenes. Dios no quiere eso, porque dice aquí la palabra, mire lo que dice. Dice, Dios es nuestro porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia. Por eso usted no espere, ¿verdad?, a decir, ay no, hasta que yo sea más limpio, hasta que hasta que yo ya no tome, hasta que yo ya no haga esto, yo no le haga lo otro. No. Venga usted tal y como usted está, ábrale su corazón al Señor, dígale, porque a mí me trajo así el Señor, una mujer iracunda, maldiciente, hablaba, Padre, hablando cosas que no le agradaban a Él, ¿verdad? Viendo inmundicia, ¿verdad? Pornografía, cosas que no le agradan a Dios. Mentía. Ahora, ¿verdad? A veces iba a las tiendas y usted sabe, cuando uno prueba lo que es, dice, ay, voy a probar una fresita, una uvita. Ante los ojos de Dios eso es robo. La gloria sea del Señor, que ahora que estoy en sus caminos y que me siento a escucharlo, ¿verdad? A ver, o sea, que me corrija. Porque esto no nada más es de recibirlo y decir, ay, ya yo soy perfecta, no. Dios conoce mi corazón. Dios sabe, ¿verdad? Yo le tengo tanta confianza a Él que, ¿verdad?, para la gloria de su nombre y gracias al Espíritu Santo de Dios y nuestro Señor Jesucristo, que es, ¿verdad?, nuestro ejemplo. Yo lloro cuando les hablo de ellos porque la verdad para mí son muy importantes. Padre. Y cuando le hablo esto, yo no es que yo sea un emocionalista, no es que yo esté pasando situaciones, sino yo siento su presencia tan fuerte. Y, o sea, es que es lo más hermoso del mundo. Jesús es lo más hermoso que puede haber. Es tan admirable. Es el mejor guía que puede ser. Que estar, leer la palabra, es verlo a Él. Es sentarse a sus pies, es escuchar sus enseñanzas, es ver lo que Él hizo en el pasado, que lo está haciendo ahora y que lo seguirá haciendo en el futuro. Que Él es nuestro más claro ejemplo para amar a Cristo, para amar a nuestro Padre, perdón, y para ser guiado por el Espíritu Santo. Y como Él no se jactaba, o sea, Él tiene un amor tan puro, Él es tan santo, Él es tan bueno. Ver cómo su amor, cómo su misericordia siempre prevalecía. Siempre le daba exaltación a nuestro Padre. Entonces, de esta manera hoy vengo, ¿verdad?, con ese amor, con esa misericordia que Él tuvo para conmigo, a compartirle a usted que no conoce de Dios, que Jesús es el camino. Eso está en Juan 3:16. Que Jesús es la verdad. Que nadie de nosotros va a ir al Padre si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y esto no es de ni que porque ay, Sahama, Hima, Lava, Sama, que porque yo sí obedezco, que porque si yo hago yo sí me congrego, que porque si yo estoy estudiando, Leva, Sahama, Hima, Padre, Ole, Kamatana, Yama, Sakatanama, Sama. ¿Por qué? Si usted es cristiano, porque Dios no ve eso. Dios ve de qué manera estamos obrando. O sea, sí lo ve, porque Ema quita jabaseta katai saletuneke y kabasama kemasuka y tuatai sakabaseta leta katanama quema kwa rapa
en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Abase, quema, sama. Todo bloqueo, ema, tunala, canale, utana, okai. Oh, bendito Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Sahama, Hima, Lema, Sama, Padre. Oh, bendito Rey. Lo que Dios ve, de qué manera lo hacemos, si lo hacemos para agradarlo a Él o para creernos mejores que los otros, más limpios que el otro, que Dios sí te usa, que tú sí hablas lenguas, que tú sí tienes intimidad con el Señor. A Dios no le agrada eso. Dios quiere que seamos mansos y humildes de corazón. O sea, que siempre no nos olvidemos de dónde Él nos ha sacado. Que el bien y la misericordia la atemos siempre a nosotros. ¿Para qué? Para ponerla por obra. Que estemos preparados para toda buena obra. Y en esta hora, verá, lo que yo estoy haciendo no es por mis fuerzas. Es por la fe en quien yo he creído, en Cristo Jesús, de compartirle la palabra. Que aún usted está a tiempo, usted que está ahí, que no le conoce o que ya le conoce al Señor y se ha desviado, vuélvase. Vuélvase. Yo le digo al Señor, yo le tengo confianza al Señor de decirle, Padre, cuando yo, ¿verdad? Yo amo sentir su presencia. Cuando yo no la siento, yo me preocupo y le digo, Señor, porque yo no siento eso, esos ríos de agua viva. Yo necesito, porque si siento, yo le digo, Señor, mira, yo me siento seca, Padre. ¿Qué está pasando? ¿Qué hice? Empiezo a analizarme. Y ¿saben qué? Lo más hermoso que me ha dado el precioso Espíritu de Dios. La confianza en decirle, Padre, tú que escuadriñas los corazones y los pesas, Padre, pesa mi corazón. ¿Qué he hecho, Padre? Muéstramelo, Padre. Y le voy a decir algo, ¿verdad? Yo cuando vengo y le digo, Padre, yo no quiero solamente porque lloro y decir, ay, ya estoy bien. No, Padre. Padre, yo quiero hacerlo de corazón. Redárgúyeme de pecado, que me duela. Y ayúdame a no volverlo a hacer. Yo no quiero ser como el perro, Señor. Yo no quiero ser como el perro, como está escrito en su palabra, que vuelve a su vómito, Señor. Yo no quiero ser como la puerca lavada, Señor. Yo le digo, Señor, yo no quiero tomar tu nombre en vano. Yo no quiero jugar con tu sangre preciosa. Guárdame de mí misma, Señor. Ayúdame a vencerme a mí jamás. ¿Por qué? Porque he aprendido algo gracias al Espíritu de Dios. Que si yo no peco, es porque Él me guarda para no pecar. Y lo entendí una vez cuando, ¿verdad? Porque esto uno lo va aprendiendo gracias al Espíritu Santo. Y a través de esta preciosa palabra. Ellas dan testimonio de Dios. Ellas son espíritu, ellas son vida. No para llenarnos y darle a conocer a otros que estamos llenos de la palabra y que conocemos. Porque la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que la letra mata. Pero esto a nosotros, los que hemos creído, los que andamos en el Espíritu y no en la carne, conforme a la voluntad de Dios, esto es vida. Esto es, verá, la verdad. Demostrarle el amor a Dios. Y como dice aquí, ¿verdad? Su palabra. Dice, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, dice el Señor. Muchos, estando en el mundo, ¿verdad? Nos hemos rebelado en contra de Dios.
aunque inconscientemente lo hicimos, Sahamahima. Y Dios, estando yo aún aquí en sus caminos, también uno se puede rebelar contra Dios. Por eso aún de lo bueno tenemos que pedirle a Dios que nos guarde. Dejarnos ser, ¿verdad? Como ese barro, que Él algo, si no le gusta, ya no está bien. Y Él lo va a deshacer y va a doler. Va a doler. Yo me acuerdo que el Señor me hablaba tiempo atrás. Ahora yo le doy la gloria, la honra. En el momento no entendía. Yo pasaba situaciones donde yo recuerdo que usó a un hermano, no recuerdo quién, ¿verdad? Pero no sé, de un país donde hablaba del molino. A mí antes me daba miedo cuando yo escuchaba del molino. Ay, Señor. Me daba miedo, porque yo ya sabía que algo iba a pasar. Y era puro llorar y llorar y llorar. Pero la gloria es de Dios, porque todo eso ha servido para bien. He aprendido. El mismo Espíritu de Dios me ha enseñado a tratar aún a mis hijos con amor y misericordia. Como Él, ¿verdad? Les digo, yo era una persona iracunda que por cualquier cosa ya agarraba y jalaba a mis hijos, les pegaba, ¿verdad? Gritaba, manifestando lema sahamahima, que Cristo no estaba en mí, leva suhamaita javasama. Hasta que el Espíritu Santo, si usted tiene esa comunión con el Señor, usted va a ver los cielos abiertos, usted va a ver a Cristo, va a ver a Dios, sahamahima, lavasama, Padre. A mí como me enseñaba con mis hijos, porque yo le gritaba más al niño grande. Yo lo maltrataba. Hasta que, ¿verdad? Un día yo trabajaba limpiando unas oficinas. Un día mi hijo hizo un berrinche que sí merecía corrección, pero no de la manera que yo lo hice. Yo le di, y aparte dije una palabra muy fea de sus manos. Y me fui molesta al trabajo. Cuando yo estoy en el trabajo, el Señor me dice que yo le hablara a mi hijo y le pidiera perdón y que yo me arrepintiera, porque sus manos eran manos, ¿verdad?, benditas, que Él iba a usar para sanar, para echar fuera demonios, para la gloria de su nombre, ¿verdad? Y yo le decía, Señor, yo no lo voy a hacer. Fue donde yo ya empecé a escuchar, a aprender la voz del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo, Sahamahima, Emahima, Lejeneju, Utanaya, Basamahama. Padre bendito, que como dice, ¿verdad? Voy a leerlo porque el Señor me lo está mostrando. Gracias, Señor. Porque el Espíritu Santo es el que redarguye de pecado, de justicia y de juicio, ¿verdad? Entonces, Él me estaba redarguyendo a mí de pecado. ¿Por qué? Porque lo hice con ira, cuando su palabra dice que vosotros padres, ¿verdad?, no seamos ásperos con nuestros hijos. Y cuando yo hice eso, ¿verdad?, el Señor me redarguyó de pecado. El Espíritu Santo me dijo, lo que tú hiciste no estuvo bien. Tú no tienes que maldecir las manos de tu hijo. Porque esas manos, la Ema y Sama, Ema, Padre, las hice yo. Yo formé a tu hijo en tu vientre. Arrepiéntete, pídele perdón. Pues ahí tanto, yo lo llamé y le dije, perdóname. Porque el Señor me dijo, tienes que hacerlo. Y yo le dije, Señor, pero usted vio que el Señor me dijo, hazlo. Al yo hacerlo, el Señor me mostró cómo yo, ¿verdad?, al obedecerlo a Él,
estaba yo manifestando, glorificando su nombre. Y yo le dije, papi, perdóname porque el Señor, el Espíritu de Dios me está diciendo que lo que yo te dije estuvo mal. Eso no tiene que decirse, porque tus manos son benditas. Le dije, ay, Señor, y yo en el momento dije, Señor, yo me arrepiento. Te pido perdón, Señor, y toda maldición que salió inconsciente y conscientemente de mi boca, Señor, hacia mi hijo, quede cancelado y anulado por el poder de tu sangre, por los méritos de Cristo, porque tú pagaste Saha Mahima por él en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y me guió a hacerlo. Y el Señor me enseñó ahí que yo tenía que perdonar a mi hijo, porque si yo no perdono, Él no me puede perdonar. ¿Cómo yo puedo hablar de perdón si yo no sé perdonar? ¿Verdad? Esa fue una. Y yo lo hice. Y yo recibí una enseñanza tan preciosa que no fue hecha, ¿verdad?, por hombres. Fue por el mismo Espíritu Santo que me redarguyó de pecado, de justicia y de juicio. Después, ahí seguía yo, ¿verdad?, peleando con eso. Me decía el Señor, ya gracias al Señor iba yo venciendo. Un día iba a una tienda a comprar pan, una tienda, ¿verdad?, que me quedaba cerca de donde yo venía del trabajo. Cuando en eso yo veo a una señora, todo fue enseñándome para yo amar a mi prójimo, que son mis hijos. El Señor me muestra a una americana y a un niño como de 7 años, haciendo un berrinche bien feo, gritándole, pegándole el niño a la mamá. Cuando yo me bajo del carro, me dice el Señor, precioso Espíritu Santo, me dijo, observa y pon atención, me dijo. Porque ahí te voy a hablar, te voy a enseñar, me dice. Cuando yo veo, yo dije, fíjese, la vi, agarra y digo, ay, ese niño, fuera, mi hijo, me lo nalgueo para que aprenda no a hacer eso, ¿verdad? Cuando el Señor me dice, observa, y yo me quedé ahí, ¿verdad?, discretamente caminando despacio. Cuando yo veo a la americana, que ella es una americana alta, viene y se hinca a la par de su hijo. Se puso al mismo nivel de él. Cuando ahí el Señor me habla y me dice, observa, eso hago yo, me dice el Señor. No porque el Señor vaya a hacer el pecado, sino, la misericordia tan grande del Señor hacia mi vida, ¿verdad?, hacia la vida de los demás. Entonces me dijo el Señor, eso yo quiero que tú hagas con tus hijos. Que tengas misericordia, que les enseñes con amor, que no los maltrates. Y la gloria es del Señor que ahora, ¿verdad?, mi niño luego me dice, ay, mami, dice, ¿verdad?, hay secuelas que quedan del pecado, porque el Señor nos perdona, pero hay secuelas, situaciones que quedan del pecado cuando uno no teme a Dios. Mi niño ahora me dice, mami, dice, pero si yo cuando yo estaba como Michelle, Michelle, mi niña, dice, tú agarrabas y me hacías así, me hacías lo otro, ¿por qué no haces ahora lo mismo? No, le digo, porque en ese entonces yo no tenía a Cristo, en ese entonces yo no tenía a Dios, mas ahora no, le digo. Ahora me da temor, y sí, y la voy a enseñar, y la enseño, le hablo. Hay momentos en que si uno los tiene que corregir, pero siempre con el temor a Dios, no con ira, no con enojo, no con eso para maltratar, sino más bien para edificar, porque el Padre así nos enseña. Bueno, Jehová Dios, a través de su palabra, así nos enseña a nosotros cuántos errores no cometí, cuántos pecados yo no hice estando dentro de la iglesia, ¿verdad? Y Él en su misericordia no me destruyó, no me desechó, sino más bien me edificaba con su palabra. Como sentándome a escuadriñarla, ¿verdad? ¿Para qué? Para yo conocerlo. Porque la vida eterna es esa, conocer a Dios, dice, ¿verdad? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo a quien has enviado. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo? Porque Él manifestó el reino de los cielos aquí en la tierra, hacer la voluntad del Padre, porque la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo decía que dice,
yo no hago mi obra, sino lo que yo veo ser al Padre. Eso hago. Y Él siempre, miren, o sea, yo por eso lo admiro. Yo le digo, wow, tú me sorprendes, Señor. Que cuando yo paso situaciones difíciles, ¿verdad? Tanto espirituales como físicas, yo le digo, Señor, lloro ante Él y le digo, verdaderamente, que yo te admiro. Yo admiro tu obediencia, como todo lo que tú hiciste. Yo quiero aprender de ti. Ayúdame a tomar mi cruz, a negarme a mí misma y a seguirte. No es fácil, pero uno va, como dice su palabra, de poder en poder, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Porque cuando nosotros somos llevados al desierto es para ver la gloria de Dios. Antes yo no lo entendía, yo lloraba. Pero más ahora, ¿verdad? Yo con mis ojos estoy viendo a ese Dios vivo, a ese Dios de poder, a ese Dios que salva, a ese Dios que se manifiesta, a nuestro Padre Celestial, Abasa Hamahima, Padre, Ema Sahamaya, Lava Sama, Padre, ese Dios que transforma, que liberta, que sana y que restaura, no como el hombre lo quiere hacer creer, sino conforme a su verdad, conforme a su palabra, no con rodimientos de hombre, no con enseñanzas falsas, sino con su verdad, con su palabra. Yo sigo obedeciendo. La gloria es de Dios. Pero la victoria que me está entregando a mí es que aunque yo esté viendo lo contrario, aunque estén hablando lo que estén hablando de mí, yo estoy obedeciendo y yo estoy viendo su gloria. Sahabasella, Padre. Estoy viendo. ¿Por qué? Pero no todo fue así de fácil. Yo tuve que ser molida. Momentos donde yo pensaba que no era Dios, pero ahora yo veo y digo, gracias Señor, porque me hiciste libre de la idolatría. Yo era una mujer que creía en cosas como que si te pones que alfileres, no, que ya hasta se me olvidó, miren lo que hace la grandeza de Dios, que si te pones como seguritos, que según para el aire, que verá, de ahí me sacó a mi Dios, de que esa mujer que leen las cartas, Saja Mahima, Lava Saja Taya, Lava Sella, Padre, Dios, Ema, Kuta, Kata, Yama, Sama, Dios lo hizo conmigo, Dios me libertó de la hechicería, verdad, de la brujería. Dios lo hizo conmigo, Dios lo puede hacer contigo. Ver su gloria, ¿verdad? Donde yo creía en la muerte, cómo Dios me libertó de ese mundo de maldad, trayéndome a su luz admirable y Él glorificándose, ¿verdad? En mi vida. Ahí fue donde yo aprendí, ¿verdad? En su palabra, cómo Él me enseñó cuando yo estaba ahí en el secreto, donde no había hombre, no había ningún ser humano, solo era Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo limpiándome del mundo que yo venía, donde no había para nosotros Dios, Sahama, Hima, Lava, Sama, hasta que Él me trajo a su luz admirable, haciéndome libre. Porque aunque usted no lo crea, cuando Dios lo saca de ese mundo de tinieblas, ese demonio, quiere atormentar a la gente. Pero aquí permanecí, como dice el Señor Jehová en su palabra, resistid al diablo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Yo me esforcé, me sometí al Señor y aquí estoy para la gloria de su nombre. Viva, viendo su gloria, hablándole a todo aquel que puedo, no solo con palabras, sino también con mis acciones, con mis hechos, y siéndole fiel en todo al Señor para que Él vea que verdaderamente le amo, para que no sea solamente de boca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque servimos a un Dios vivo, un Dios de poder que dice, yo me siento tan agradecida del Señor como está aquí escrito, yo sanaré su rebelión, los amaré y de pura gracia por mi ira se apartó de ella.
O sea, que la ira de Dios se apartó de mí, se apartó de todo aquel que verdaderamente le cree. Por gracia. Por gracia. La gracia es algo que no merecemos. Es algo que ni aún con todo el dinero, ni por buenas obras carnalmente hablando, ¿verdad? De que porque si yo ayudo al necesitado, o porque yo diezmo, porque yo... No. Sino por los méritos de Cristo, el sacrificio de Cristo. Como dice en su palabra, que nuestro Señor Jesucristo venció sobre los principados, sobre los potestades, exhibiéndolos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, borrando, rompiendo el acta de los decretos que nos condenaban. Esas actas que condenaban fueron rotas por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo, por amor a nosotros. Y no solamente es confesar y ya, o sea, es creer esa verdad. Yo creía esa verdad. Por eso cuando este demonio quería atormentarme, quería, manifestarse, ahí yo vi la gloria de Dios. Ahí no hubo hombre, no estuvo hombre. Ahí fue donde el mismo Dios me guió y me enseñó. No temas. ¿Por qué? Porque yo vencí en la cruz del Calvario. Porque la muerte dio gritos, alaridos, porque nuestro Señor Jesucristo no puede ni pudo ser detenido por la muerte. Y ahí el Señor me mostró, me dice, mira, yo tengo en mis manos las llaves del Hades y de la muerte. En mis manos están tus tiempos, no temas. Y aquí estoy, dándole la gloria al Señor. Dándole la gloria al Señor. Toda la honra, la alabanza es de Jehová de los ejércitos, que tuvo misericordia de este polvo, de esta mujer que, ¿verdad? También he tenido situaciones, porque no todo es de que, ay, la Viri nada más viene y se, ¿cómo se llama? Es bien espiritual. Yo tuve errores, creyendo que era Dios cuando no era Dios, que ponía, ¿verdad? En mi corazón, ¿verdad? Cosas. Muchos nos cuidamos de lo que se ve feo, de lo que podemos ver, pero ¿qué tal cuando el enemigo se disfraza como ángel de luz? Que conoce la palabra, pero no la vive. Créanme, yo me sorprendo. Y aún en eso, uno ahí, a mi Dios, aún aquí en sus caminos, Él me sanó de la rebelión. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Dice, yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. O sea, al yo leer todo esto, yo me siento tan gozosa. ¿Por qué? Porque, o sea, yo pude ver su gloria, o puedo ver su gloria gracias a su misericordia, a lo que está haciendo. ¿Por qué? Yo he visto a Dios, ¿verdad? O sea, no por otros que me contaron, sino porque yo lo he visto con mis ojos, como Él me ha librado de accidentes. He visto, y vive Dios que no estoy mintiendo, he visto detener el tiempo al Señor en lugares donde era imposible, ¿verdad? Para yo no chocar, o sea, que yo no chocara. Solo Él lo pudo hacer. Una vez ahí, o sea, era una avenida grande donde yo solo me quedé así, venía a 55, me quedé así con las manos rectas y me quedé. Yo pensé que no o sea, que yo dije ahí ya, y no, la gloria es de Dios. Ver cómo Él detuvo el tiempo, verlo todo como en cámara lenta. Yo sé que a veces es
como difícil de creer, ¿verdad? Pero yo sé que los espirituales lo pueden creer porque han vivido cosas maravillosas. Pero esas son promesas del Señor cuando le obedecemos, cuando vivimos su palabra. ¿Por qué? Porque como les acabé de leer aquí, ¿verdad? Dice, volverán y se sentará bajo su sombra. Cuando Dios, ¿verdad? Cuando nosotros nos arrepintamos de las malas obras, de los malos pensamientos, de las intenciones, de la manera que obramos o que hacemos las cosas. Eso sí, ¿verdad? Veamos a ver. No va a ser fácil, va a doler cuando hay cosas que, ¿verdad? Que el Señor está matando en uno, pero las glorias del Señor es necesario que el Señor, ¿verdad? Nos machaque como el olivo para sacar ese aceite hermoso que va a tener nuestras lámparas ardiendo ante su presencia, que venga lo que venga, veamos lo que veamos, nosotros vamos a tener nuestros ojos sobre el autor y el consumador de la fe, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino a manifestar el reino de los cielos, Él vino a traer a los reinos de los cielos a nuestras vidas. Nosotros caminamos con cielos abiertos, nosotros, ¿verdad? Vemos su gloria cada día, su amor, su misericordia, porque aun cuando cometemos, ¿verdad? Fallamos, que hay veces que no nos damos cuenta y fallamos, o cuando nos damos cuenta, dice que si alguien de vosotros ha pecado, abogado tenemos a nuestro Señor Jesucristo, Leva, Saha, Mahima, Padre, ¿verdad? Y creyendo eso, o sea, eso es nuestra fe, ¿verdad? Pero nunca olvidarnos de que Dios es real. Yo por eso vengo a usted que no le conoce, o a usted que ya está en Cristo, y usted, ¿verdad? Cree que anda, ¿verdad? Haciendo lo correcto, aún de lo bueno. Tenemos que preguntarle a nuestro Padre. ¿Por qué? Porque aún a veces haciendo lo bueno, en nosotros se puede mover la altivez, la vanagloria, la jactancia, el yo, ¿verdad? El querer buscar la gloria de los hombres y no de Dios. Porque muchos quieren que otros los exalten, estén hablando bien de ellos. Pero ¿qué tal cuando Dios dice no hagas esto? Y no vas a ser exaltado por los hombres, sino más bien apedreado. Nadie quiere eso. Y eso es lo más hermoso. ¿Por qué lo más hermoso? Porque nosotros ahí le demostramos a Dios nuestra obediencia, nuestra sumisión, porque Dios dice, miren lo que dice en Habacuc 1:13, dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, dice, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él. ¿Por qué lo hace el Señor? Porque Él está siendo paciente, para que no nos perdamos, para que nosotros, ¿verdad?, no caigamos en engaño. Dios es bueno. Y como dice, voy a terminar con esto, y como dice aquí en el Salmo 107, dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia, díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Y yo por eso en esta hora vengo hablando de Él, diciendo, ¿verdad? Yo, como les digo, yo no soy una predicadora, o no tengo un nombre que todo el mundo lo conozca, pero mi Padre lo conoce, y eso es lo que me basta. Eso es lo que me basta. Y Dios sabe que estoy hablando, ¿verdad?, por amor de su nombre, ¿verdad? Y lo estoy haciendo, tal vez lo hago de una manera no con ese, no sé, para impresionar, pero lo hago de corazón, para impresionar al único Dios verdadero, impresionarlo de la manera en que Él vea que yo le creo, que yo quiero compartir, que yo quisiera ver a otros días, tal vez no puedo venir todos los días, pero Dios conoce mi corazón. Que cuando vengo no lo vengo por quererme exaltar o vanagloriarme, sino más bien
para que otros se enamoren de ese Dios, el cual yo sigo conociendo, aquel Dios que me sigue limpiando, porque Él dijo, ¿verdad?, que Él iba a hacer esto hasta que Cristo venga, o cuando Él me llame a su presencia. El que sea limpio, límpiese más, dice el Señor. Sigo creyendo en sus promesas. Hay mucha gente que quiere ver, ¿verdad?, situaciones en mi vida que se arreglen conforme al propósito humano, mas el propósito de Dios es diferente. ¿Por qué? Porque todo esto que yo paso, las situaciones que el Señor está arreglando en mi vida, ¿es para qué? Para yo ser limpiada, para yo ser molida, para yo serle fiel, para demostrarle que le amo, que aunque no veo, sigo creyendo, sigo caminando, sigo confiando, sigo esperando. Porque no todos pueden esperar. Por eso Dios dice en su palabra que aunque la promesa tardare, espérala, porque sin duda viene. A veces nos apresuramos y tomamos malas decisiones y no es la voluntad de Dios. ¿Y por qué lo digo? Porque ha habido situaciones donde yo creía que tenía que tomar una decisión que no era la correcta, pero antes de hacerlo, oro y le digo, Padre, si esta es tu voluntad, ayúdame. Ayúdame, Padre. Y Él cambia mis pensamientos o las intenciones que yo tenía, pensando que estaba bien cuando era el Señor moliéndome. ¿Para qué? Para cambiar mi carácter, para transformar mis pensamientos a la manera de Él, a como Él piensa, a como Él ve. Porque a uno nada más le hace alguien algo y uno, cuando no tiene a Cristo, uno ya empieza a ver cómo en la carne, molesto. La gloria es del Señor, que aún a mis hermanos, ¿verdad?, en Cristo ha usado. ¿Para qué? Para glorificar su nombre. Porque es ahí donde uno va a demostrar si verdaderamente ama uno a Dios o no. Si uno va a poner su palabra por obra, como nuestro Dios dice, que nos amemos unos a otros. Sin fingimiento, porque muchos fingen amor y no lo sienten. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Dios quiere que amemos. Porque, ¿verdad?, dice que cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Entonces, yo meditando, ¿verdad?, gracias al Espíritu Santo que me ayuda, porque sin Él yo no soy nada. Meditando su palabra, yo dije, no, yo quiero amar. Yo quiero amar. Y cuando yo le dije, yo quiero amar, empezaba, miren, eso a ser molidita ahí a ser pasada por ese molino que me daba miedo. Ahora ya no. Ahora cuando yo estoy pasando una situación donde, supongamos que yo no siento su presencia o me siento que no lo escucho, yo le digo, Señor, ¿verdad?, vengo y le digo, por favor, y miren, y esos ríos de agua viva fluyen, ese aceite brota. O sea, esa llama que, como le digo, ¿verdad?, como esa zarza, no dejar de arder. Y voy a seguir leyendo. Yo sé que yo hablo mucho, le digo a Papá Dios que me ayude, ¿verdad? Pero dice, mire, díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. O sea, ahorita estamos pasando tiempos peligrosos. El que quiera creer o no quiera creer, en los aires, si usted ve todo lo que se está manifestando aquí en la tierra, eso es que allá en el segundo cielo también está así. También está así. También está así. Hay una batalla. ¿Por qué? Porque al enemigo le queda poco tiempo. El Señor me ha mostrado
me ha mostrado cómo, ¿verdad? Yo veía, lo digo mucho porque es que Él no me lo ha enseñado nomás para que yo me lo quede callado, sino para que todos, ¿verdad? Yo sé que a muchos también les ha mostrado, pero a veces uno se queda callado y yo le estoy pidiendo eso, ayúdame a hablar lo que tú quieres que, ¿verdad? Yo hable y que sea, ¿verdad? Para ayudar, edificar a mis hermanos. Donde, cómo el espíritu de muerte anda afuera. Anda afuera. Mire lo que acabó de pasar allá en Guatemala, en Argentina, Guatemala. Bueno, dicen que unos pandilleros empezaron a dispararle a los policías. En Argentina se sumieron las casas, unas casas. En Chile se quemó, se están quemando, pues, lugares donde el fuego alcanzó hasta las casas. Entonces, hay muchas situaciones en México, o sea, accidentes de tráfico, o sea, no solamente es eso, ¿verdad? Gente que está durmiendo y ya sea que tienen alguna enfermedad o se ahogan, pero miren, nosotros los que estamos en Cristo, Dios tiene misericordia de nosotros. Cuando nosotros clamamos hay una promesa en su palabra. ¿Qué dice en el Salmo 91? Ahí dice, verá, que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y más abajo dice en su palabra, ¿verdad? Y lo voy a buscar mejor porque a veces, ¿verdad? ¿Qué dice aquí en su palabra? Dice que nosotros lo invocaremos, ¿verdad? Dice, miren, a mí este salmo mucho el Señor ha usado para fortalecerme en tiempos de verdad, de debilidad, en tiempos donde yo a veces pues estoy pasando situaciones donde, verdad, como Él dijo, no es para muerte, sino para ver su gloria, ¿verdad? Que dice, diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío. Eso, cuando yo estoy pasando una situación difícil, yo vengo a sus pies. Y le digo, Señor, tú eres mi esperanza, tú eres mi confianza, tú eres mi roca fuerte, tú eres mi seguridad. Yo en ti confío, Jehová. Yo sé que para ti no hay nada imposible. ¿Por qué? Porque eso es cierto, castillo mío. Mi Dios, ¿en quién confiaré? Dice, Él te librará del lazo cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá. Todo eso es verdad. Lo que me impacta, ¿verdad? Es de que a veces nosotros, cuando estamos pasando una situación difícil y que estamos angustiados, pensamos que estamos solos. Cuando dice aquí, miren, en Salmo 91:15 dice, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Un día muchas veces he pasado. Y meditando en el Salmo, en su palabra, Él me dijo, no estás sola, yo estoy contigo en eso, yo estoy peleando, confía, ¿verdad? Pero esa es la fe y esa es la confianza, y Dios conoce a los que confían en Él, porque cuando pasó la situación, todo se arregló para la gloria de su nombre. No fue fácil, pero yo me gocé y todo eso aumenta mi fe, mi seguridad, mi confianza en Él. Pero para que yo pueda tener esto que dice, tengo que, dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo voy a poner. Mire, en el Salmo 91:14, ahí hay una clave muy importante que dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Entonces, con todas esas enseñanzas, el Señor pues me ha edificado. ¿Para qué? Para yo poder confiar en tiempos difíciles. Por eso en este día yo le hablo de Dios. ¿Por qué? Porque como está aquí, verá, sigo leyendo el Salmo, dice, los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas,
para con los hijos de los hombres, porque sacía al alma menesterosa. Menesteroso quiere decir una persona hambrienta de Dios, que reconoce que necesita a Dios, que sin Él no puede, que si Él no lo hace, nosotros nada podemos hacer, que nosotros somos como la flor que en la mañana estamos y a la tarde se seca, como la neblina que se disipa. Gracias a su amor, gracias a su amor y a su misericordia de Él es que estamos con vida, es que yo hablo. ¿Por qué? Porque Él le plació. Y va a llegar el momento en el que Él verá, cuando, como hizo con cada uno de sus siervos, cuando llega el tiempo en el cual ya verá con nuestro precioso Rey y Señor Jesús, cuando ya llegue el momento, uno va a partir, pero va uno con esa seguridad, con esa confianza, que Masaja Mahima, Padre, por los méritos de Cristo. ¿Verá? Y como dice aquí, porque sacía el alma menesterosa, por eso tenemos que pedirle que nos dé hambre y sed de Él, hambre y sed de su palabra, ¿verá? Y llena de bien el alma hambrienta. O sea, cuando nosotros venimos con esa necesidad, Dios nos da nuestra recompensa, que es, ¿qué? Su presencia. Poder creer en su palabra, ver esta palabra, no solo letra, sino verla viva. Porque dice su palabra que es voz de Jehová que hace descender llamas de fuego, voz de Jehová que quebranta los cedros del Líbano. O sea, verá que uno da esa palabra, pero no regresa vacía. Lo que yo les estoy leyendo y les estoy compartiendo no son mis palabras, son palabras de Dios, y yo con esa fe lo comparto, de que traiga vida a su alma, a usted que no le conoce, ¿verdad? O usted le conoce y usted cree andar bien. Deje que sea el Señor examinándole, deje que sea el Señor. ¿Por qué? Porque cada día Él nos va limpiando más. Esto no quiere decir que ya estamos acá y que ya estamos súper limpios y que ya no necesitamos de que el Señor nos examine, que el Señor nos siga limpiando. No, esto es hasta que Cristo venga. Y eso es lo bonito, porque cada día que nos despertamos es una oportunidad. ¿Para qué? Para nosotros ser limpiados. Pero no nada más venir a orar y dejar decir, ay no, Señor, límpiame, y que el Señor haga el trabajo. El Señor le está haciendo, ¿cómo? Haciéndonos conocer su palabra, leyéndola para ponerla por obra. Ok, en mí se movía la ira, el enojo. Ahora no. Yo le doy toda la gloria al Señor. Miren, y le doy la honra a su hija, ¿verdad? A mi pastora, Denise Carolina Valerio, que en un principio, como yo le he dicho a ella, yo cuando el Señor, yo escuché su nombre de ella, yo no la conocía, yo no sabía nada de ella, cómo Él, o sea, la ha usado para mi vida, para yo poder, ¿verdad?, acercarme más a Él. Yo antes idolatraba, corría atrás de un hombre, ahora yo corro tras de Cristo. Lo primero que hago es postrarme y le digo, Señor, háblame, porque si tú no me hablas, yo no lo voy a hacer, y Él me habla a través de su palabra. Y como voy a seguir leyendo, dice, esta palabra que estoy leyendo ahorita de Salmo 107 me impactó porque un día, ¿verdad? Hace no mucho pasé una situación donde, ¿verdad?, con papá Dios, donde yo le dije, háblame a través de tu palabra. Y leyendo esta palabra, leí que decía en Salmo 107, dice, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová. Eso me impactó. ¿Por qué? Porque hay muchos que no saben ni se han dado cuenta que están, Amai Sahama Kima, Padre, ¿verdad?, en prisiones. Y lo dice aquí, ¿por qué? Por la desobediencia a la palabra de Dios. Hay mucha gente allá afuera y acá. Sabemos que ellos están encadenados, pero también hay gente encarcelada, como con depresión, con ansiedad, gente iracunda, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Gente que anda, pues,
haciéndole daño a otros. Y si usted se pone, o si usted ve un poco las noticias o en el Facebook, sale un montón de cosas. O sea, dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, ¿verdad? Entonces no es esa persona, son espíritus inmundos, son demonios que los están oprimiendo, y aún dentro de la iglesia, gente que se deja usar, ¿verdad? Por el enemigo. Entonces nosotros por eso siempre tenemos que venir a la palabra. ¿Para qué? Para que Él nos redarguya. Yo le dije, Padre, yo le dije eso, Padre, cuando yo leí esa preciosa palabra, yo le dije, Padre, en el nombre precioso de Jesús, tú que conoces mi corazón, Señor, tú que conoces mi más íntimo pensamiento, yo, ¿verdad? Trato y me esfuerzo por confesarle todo, pero aún de lo que yo no sé, le digo, Padre, aún lo que yo he creído, que yo ya perdoné o que yo ya confesé de una manera y no me ha apartado. Ayúdame, porque tu palabra dice que el que confiesa su pecado y se aparta hallará misericordia. Padre, ayúdame a apartarme de esto. Ayúdame a hacer tu voluntad y no la mía. No permitas que mi corazón se incline a cosa mala. No permitas, Padre amado, que yo me desvíe ni a izquierda ni a derecha. ¿Verdad? Que los dichos de mi boca te honren. Que aunque yo no entienda, yo te obedezca. Y bueno, y mientras yo ahí hablando con él, con este salmo quebrantó mi corazón, dice, ¿por qué, verá? Yo le pedí, le dije, Padre, si yo he sido rebelde, alguna palabra que tú me has mandado, porque lo he hecho, Padre, perdóname, ayúdame, Señor. Y miren, y ahí empezó el Señor a redarguirme, gracias al Espíritu Santo, de pecado, de justicia y de juicio. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Cuando la gente aborrece el consejo de Dios, está aborreciendo ¿qué? La palabra. Por eso hay un precioso salmo que dice, ¿verdad? ¿Qué tienes tú que hablar de mi palabra? Dice, si cuando yo te hablaba, mis palabras te las echabas a la espalda. O sea que le valía, ¿verdad? No escuchar. La gloria es del Señor. Entonces, por eso dice, quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Pero miren, o sea, es un salmo tan precioso porque también yo le digo así a papá, como que nos regaña, pero también, o sea, habla de su amor, de su misericordia, porque dice, fíjense, cuando nosotros arrepentimos y empezamos a clamar a Él, dice, luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Por eso dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce, como dice, ¿verdad? Y desmenuzó los cerrojos de hierro, como dice en Isaías 45, que dice que Él va delante de nosotros, ¿verdad? Enderezando todo camino torcido, derribando toda puerta de bronce y haciendo pedazos todo cerrojo de hierro. O sea, el que endereza nuestra vida es Dios, ¿verdad? Dice, y fueron, ¿verdad? O sea, y miren, o sea, yo cuando veo todo eso, yo digo, wow, Padre. Y el salmo sigue más largo, voy a leer otro poquito, dice, a causa de sus maldades, su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte, pero clamaron a Jehová en su angustia. ¿Cuánta gente no está enferma? ¿Cuánta gente no está a punto de morir? Pero si ellos llegaran a escuchar, si ellos llegaran a escuchar de Cristo, ¿verdad? Y saber que hay un Dios todopoderoso, el único, ¿verdad? El que salva, el que sana y liberta, ¿verdad? Dios los va a librar. ¿Por qué? Porque van a clamar en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó. Por eso es muy importante su palabra. Yo he visto esta palabra como aquel centurión que le dijo a nuestro Señor Jesús, di solamente la palabra y mi criado será sano. Yo la he visto muchas veces con personas. Muchas veces y ver la gloria de Dios. He visto a personas el Señor sanar de cáncer, de gangrena, a punto de ya apuntarle la pierna, a gente que
del corazón, que ya no les dan esperanza. Una vez una hermana me mandó, ¿verdad?, de un país, un hermano que tuvo un accidente donde se le cayó así bien feo, toda esta parte se le despegó, que cuando yo lo vi yo me espanté, y como humana uno piensa cosas, ¿verdad?, que no, pero en el momento Dios me dijo, Él va a vivir. Y en esa fe yo creerle al Señor, decirle, Él va a vivir. Yo le dije, no sé, pero el Señor dice que Él va a estar bien. Después la hermana me habla que el hermano estaba en coma, y yo soy humana, y como yo le creo, cuando papá Dios me habló, yo vine y en la oración le dije, ay padre, la hermana dice que está en coma y usted me dijo que va a vivir y que iba a estar bien. La gloria sea del Señor, que ya después me mandó a la hermana, que salió del coma esa persona. La gloria sea del Señor, que está bien, está viva, para la gloria de su nombre. Y todo eso, o sea, nunca olvidemos todo lo que Dios nos permite ver. ¿Para qué? Para glorificar su nombre, ¿verdad? Dice, y nosotros como hijos de Dios, como ¿verdad?, buenos administradores del reino de los cielos, que es nuestro Padre, ¿verdad?, hablarle de la misericordia, del amor de Dios, que Él puede, esa persona que aunque no le conozca, puede clamar al Señor, que puede salvarlo, ¿verdad? No solamente de lo terrenal o de lo físico, sino de la segunda muerte, ¿verdad? Porque aparte de la carne, pero o sea, la del espíritu, que es lo más importante, ¿verdad? Y nos dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, dice, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. O sea, ahí el Señor nos hace entender que nada de este mundo, ¿verdad?, si Él no lo permite y si Él no quiere, nos puede ayudar. O sea, la ciencia está bien. La verdad, yo confío más en Dios que en el mundo o en las personas. Dice, entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró. O sea, yo me pongo a meditar, digo, ¿cómo les ha de ir ahí a los que andan en los barcos, ahí en medio del mar, donde a veces no hay nada, están a la deriva y claman a Dios, y Dios, o sea, que es grande y poderoso, se manifiesta. ¿Para qué? Para que veamos que hay un Dios vivo, ¿verdad? Y los libra, dice, de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo, y en la reunión de ancianos lo alaben. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales. Por eso nosotros no nos debemos de creer más que lo otro, o verdad que poner nuestra mirada en las cosas que tenemos. ¿Por qué? Porque todo eso es vanidad. Y si Dios, a Él le place en su momento, ¿verdad?, nos quita cosas, y ¿para qué? Para depender nada más de Él. Bueno, y yo los dejo hasta que me ayude el Espíritu Santo. Que Dios me los bendiga, que Dios los guarde. Pero aquí lo importante, por lo cual yo vine, es a que usted, sea cual sea la situación que está pasando, clame a Dios, pídale al Señor que lo salve, háblele, dígale, yo no te conozco, yo quiero conocerte, Dios mío, yo no sé, sus palabras. Miren, para nosotros acercarnos a nuestro Padre, no necesitamos, ¿verdad?, un formato, un libreto de la manera, ¿verdad? Hay uno que sí pero ese es ya para el que ya está en sus caminos. Pero bueno, me estoy refiriendo, gracias Espíritu Santo. O sea, usted acérquese con un corazón sincero, dígale, mire, yo le decía, Señor, yo he escuchado que dicen que hace de esto. Y es bonito decirle, abrirle nuestro corazón al Señor. Señor, yo
yo no creo, pero yo sí creo. O sea, a mí me gusta decirle tal cual como siento las cosas, porque he creído en esa palabra, que aún no está bien la palabra en nuestra boca cuando Él ya conoce todo. Entonces yo le digo, mira, Padre, yo no sé, Señor, yo tengo temor, no sé cómo lo vas a hacer, ayuda a mi incredulidad. O sea, porque eso es lo que quiere Dios. Dios no anda buscando, ay, que vengamos, verá, de una manera como quererlo impresionar. A Él no le impresiona nada de eso. Lo que a Él le agrada es un corazón contrito, un corazón humillado, que reconoce, verá, que Él lo necesita. Eso le agrada a Dios. Y pues hasta aquí me ayuda el Espíritu Santo. Que Dios me los bendiga. Busque de Dios y recuerde que Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie va a ir al Padre si no es por Él. Y necesitamos, ¿verdad?, tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos y seguir a Jesús, ¿verdad? No andar como el mundo. Nosotros no tenemos que convertirnos al mundo. Nosotros no tenemos que hacer lo que el mundo anda haciendo. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque el mundo hace lo que le agrada pues al derrotado, mas nosotros hacemos lo que le agrada a nuestro Padre. ¿Y cuáles son esas? Guardar su palabra, sus estatutos, decretos. ¿Verdad? Mucha gente, ¿verdad?, habla de la fornicación solamente de los que viven en unión libre, mas no hablan de la fornicación, del evangelio, de su palabra, de su verdad. Tenemos que ser celosos con lo del Señor. Nuestro Dios es 3 veces santo. Nada de lo que el mundo celebra honra a Dios. Honrar a Dios es guardar su palabra, obedecerlo, ser vituperados por Él, porque entonces somos bienaventurados. Dios es real. Examinémonos a la luz de su palabra. Dejémonos que Él nos quebrante, porque ahí veremos su gloria. Y Dios es el que da testimonio de nosotros. Y Él es el que se glorifica a través de nuestra vida. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y pues entréguele su corazón al Señor. Porque Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie, no hay otro, solo Jesús. Solo en el nombre precioso de Jesús, porque Él fue a la cruz del Calvario, a Él lo vituperaron, Él vino a traernos, verá, su palabra, la palabra de verdad. Él se hizo carne, verá, Él es el verbo hecho carne, para que nosotros sigamos sus pisadas. Que Dios me los bendiga.